Hola, mi nombre es David Lozada Pacchini, bienvenidos a Metamorfisios. En esta ocasión les voy a hablar acerca del diagnóstico en fisioterapia. Para empezar, es importante recalcar que la APTA reconoció el conocimiento, la práctica y la experiencia del fisioterapeuta para poder hacer diagnósticos desde el punto de vista del movimiento humano, desde el conocimiento de estudio del fisioterapeuta. Esto es algo importante porque da un giro de que los fisioterapeutas anteriormente seguían indicaciones de otros profesionales. Ahora con esta capacidad de generar diagnósticos en nuestra profesión, el APTA da 3 puntos claves para nuestra profesión y nuestro profesionalismo, que es el acceso directo, base de evidencia y primer contacto. ¿Qué quiere decir esto? Acceso directo y primer contacto se refiere a que el fisioterapeuta tiene la obligación de generar diagnósticos e intervenciones de acuerdo a estos diagnósticos en movimiento, en fisioterapia. También tiene la capacidad de reconocer signos y síntomas para poder derivar al paciente ante otro profesional de la salud. ¿Sale? Dando pauta a esto, ¿qué es el diagnóstico en fisioterapia? Como tal, la palabra diagnóstico es ese proceso de la identificación de la naturaleza y causa de algún fenómeno. Como tal, esa es la definición de diagnóstico, es ese proceso de identificación y causa y efecto ante algún fenómeno en específico. Esto hace que el diagnóstico no sea exclusivo de una sola profesión, sino más bien sea que varios profesionales de la salud tengamos la capacidad de generar un diagnóstico en beneficio y para contribuir a la salud del paciente, complementar el estado de salud del paciente y su información acerca de ese estado de salud. Entonces, el diagnóstico en fisioterapia es ese proceso de identificación de la naturaleza y causa de la disfunción del movimiento y la funcionalidad. ¿Sale? Entonces este tiene como objetivo guiar la intervención para la optimización de la salud y disminuir la discapacidad. ¿Sale? El diagnóstico en fisioterapia va a ir siempre visto desde la perspectiva del movimiento humano y la funcionalidad. Con todo esto, no sé si se lo han preguntado alguna vez, ya sean estudiantes o pasantes o ya licenciados en fisioterapia, que por ejemplo algunas veces damos diagnósticos como, sí, chequé, este paciente tiene esguince de tobillo, ¿no? Pero nos ponemos a pensar, ¿y realmente esguince de tobillo es un diagnóstico fisioterapéutico o diagnóstico médico, ¿no? Para ello, quise hacer las diferencias más importantes sobre el diagnóstico médico y diagnóstico en fisioterapia. Ambos, la mayor diferencia está en el propósito y los fenómenos que cada quien clasifica, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico médico va a clasificar las causas de la enfermedad, los trastornos y las lesiones. En eso se basa su diagnóstico. Mientras que el diagnóstico en fisioterapia va a clasificar las deficiencias de movimiento, las limitaciones funcionales y las discapacidades. Son cosas totalmente distintas. Por lo regular, las deficiencias de los movimientos, limitaciones funcionales y las discapacidades son la causa, son digamos que el efecto de la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, no siempre la enfermedad va a preceder a una disfunción del movimiento. La mayoría de las veces, la disfunción del movimiento puede estar separada de la afectación médica, ¿sale? Ahorita les voy a dar un ejemplo claro de eso. Otra de las diferencias más importantes es el diagnóstico diferencial y el tratamiento de la enfermedad que hace el diagnóstico médico, mientras que el fisioterapeuta no hace diagnósticos diferenciales, hace evaluaciones diferenciales y da tratamientos a esas disfunciones del movimiento encontradas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto que acabamos de explicar? Primero que nada les voy a poner un ejemplo acerca de un paciente que llega a nosotros a consulta con un diagnóstico medio y una protrusión del disco intervertebral de L5, ¿no? Nosotros al momento de evaluarlo ya sabemos qué estructura está dañada de acuerdo a ese diagnóstico médico. Y de acuerdo a eso sabemos qué posibles alteraciones puede haber
en el movimiento, qué posibles disfunciones en el movimiento puede haber. Sin embargo, si de repente nos llega un diagnóstico médico con lumbalgia, es ahí donde nuestra exploración tiene que ser más meticulosa. Entonces, a la hora de hacer una evaluación diferencial, tenemos que indagar más para ver qué estructuras están dañando el movimiento o están provocando deficiencias en el movimiento. Por ejemplo, otro tipo de ejemplo que les voy a poner es donde se relaciona todo esto de que la disfunción del movimiento puede estar separada de la afección médica y por ende se inventó el diagnóstico en fisioterapia. Es, por ejemplo, nos llegan dos pacientes, el paciente A y el paciente B, con un diagnóstico de artrosis de rodilla. Ambos pacientes, el paciente A y el paciente B, tienen el mismo diagnóstico con el mismo grado de degeneración. Sin embargo, el paciente A, al momento de evaluarlo, tiene una deficiencia funcional en el dolor, tiene afectación en el rango de movimiento, no puede caminar, no puede ponerse en cuclillas, y todo esto lo ha llevado a que el paciente le restringe un poquito ante su participación laboral, debido a que le cuesta trabajo desenvolverse y ser productivo en su trabajo. Es el paciente A, mientras que el paciente B, sí, también tiene una deficiencia funcional del dolor. Sin embargo, él no tiene una afectación importante en el rango de movimiento, aunque está fuerte, y sin embargo, él tiene una alteración en la propiocepción. Es un paciente que también trabaja en casa, trabaja sentado, y no le afecta tanto a su participación social. ¿Qué quiere decir esto? Ambos pacientes tienen el mismo diagnóstico médico, artrosis de rodilla con la misma degeneración articular. Sin embargo, las disfunciones del movimiento son distintas, y es ahí cuando tiene que haber una evaluación diferencial, una evaluación única para poder tratar las diferentes disfunciones y limitaciones del movimiento de cada uno. Es ahí en donde el diagnóstico médico no puede guiar por sí solo las intervenciones del fisioterapeuta. Y ahí es donde nos da ese poder, por así decirlo, de ser profesionales de primer contacto, de ser independientes, ¿sale? Porque el diagnóstico médico no nos va a decir mucho para nuestra intervención como fisioterapeutas. Dado todo esto, para que quede un poquito más claro qué es el diagnóstico en fisioterapia, les voy a dar como una pequeña introducción de cómo se hace, cuál es el proceso que nos lleva a dar realmente un diagnóstico en fisioterapia. Primero que nada, el diagnóstico en fisioterapia se va a basar en el razonamiento hipotético deductivo, ante que nos va a guiar una entrevista. Es decir, llega un paciente, lo entrevistamos. Más adelante les voy a subir videos, los voy a poner de este lado, videos acerca de cómo se hace el diagnóstico, qué métodos utilizamos, qué modelos utilizamos para hacer el diagnóstico, un poquito más específico. Esto es todavía un poquito general, pero es para que entiendan qué es el diagnóstico en fisioterapia. En esa entrevista al paciente le vamos a preguntar sobre qué cosas dejó de hacer por esta condición de salud que tiene, cuáles son sus limitaciones funcionales en las actividades de la vida diaria. Esto lo vamos a saber de acuerdo a la entrevista que logremos tener con el paciente. Estas limitaciones nos van a dar patrones de disfunciones alterados y posibles hipótesis de qué estructuras y funciones se ven afectadas. Todo esto va a ir acompañado de una revisión de sistemas general, por ejemplo, no sé, cuál es la comunicación del paciente, cuál es la capacidad de afrontamiento entre los problemas del paciente, cuál es su capacidad de aprendizaje del paciente, cómo aprende, etcétera, 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 para saber también cómo tratar al paciente. Recordemos que esto es algo biopsicosocial, no solamente es biológico. Todo esto nos podemos complementar de acuerdo a lo que hemos indagado en toda esa entrevista y esta examinación, a saber qué pruebas y medidas específicas debemos realizar, ¿sale? Ya que hayamos hecho todo este camino, vamos a ver cómo convergen las deficiencias, las limitaciones en las actividades y la restricción en la participación, para ver si podemos sacar alguna discapacidad de esta condición de salud del paciente. Les voy a poner un ejemplo fácil de todo este proceso. Nos llega un paciente diciéndonos dentro de la entrevista, nos dice que no puede peinarse, ¿sale? Esta limitación de la función en la actividad es no peinarse, no puede peinarse ese paciente.
a partir de esa limitación en la actividad, nosotros sabemos que el patrón de disfunción del movimiento está en la abducción y en la rotación externa. Y ahí nos lleva a pensar qué estructuras se ven involucradas en la rotación externa y en la abducción que le puedan estar ocasionando esta disfunción de estos movimientos y por ende esta limitación en la actividad. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Dentro de nuestra exploración, vemos que la cápsula glenohumeral no tiene un buen patrón del movimiento, ¿sale? Médicamente se puede llamar capsulitis, ¿no? Capsulitis adhesiva, un ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos que implementar no ese diagnóstico médico, no tenemos que saber ese diagnóstico médico, sino más bien qué estructuras están alterando este movimiento de abducción y rotación externa. Puede ser a lo mejor esa alteración en el mecanismo normal de la cápsula articular, de la articulación glenohumeral que está fallando. Ok, entonces nuestra intervención sería orientada a la cápsula, ¿no? No sé, dependiendo qué tipo de ejercicio les quieran poner, agente físico, lo que sea. Ahora, un ejemplo también importante, de la misma manera que se correlaciona, es el mismo paciente que no se puede peinar y que tiene también, eso nos da indicios de una alteración en el movimiento de abducción y rotación externa, pero ahora, dentro de nuestra evaluación, encontramos una alteración en la mecánica de articulación escápulo-torácico que se ve afectada. Y es ahí el origen de las estructuras encargadas del movimiento que están provocando una deficiencia en el movimiento de abducción y rotación externa que están causando la limitación de peinarse. Entonces, el tratamiento o la intervención fisioterapéutica estaría orientada en mejorar el movimiento, el mecanismo biomecánico escápulo-torácico, al igual del fortalecimiento y el control motor de los músculos escapulares, ¿no? Y es ahí donde hicimos una evaluación diferencial. Más bien dos movimientos que permitían o que más bien limitaban la actividad de peinarse, que era la abducción y la rotación interna, pudo haber sido por dos causas: problemas en la cápsula articular glenohumeral o problema en la biomecánica de la articulación escápulo-torácico. Son dos estructuras diferentes que nos están causando una misma disfunción del movimiento. Es ahí donde entra la evaluación diferencial. Todo esto siempre viéndole desde la perspectiva del contexto social del paciente, cómo esto restringe su participación. A lo mejor esa persona no tiene nadie que le ayude a peinarse, se tiene que peinar para ir al trabajo y va despeinado en su trabajo, le causa cierta inseguridad y se genera ahí una alteración psicológica. Entonces, todo esto es el diagnóstico en fisioterapia. Espero les haya quedado claro de qué es el diagnóstico, cómo se hace, cuál es la diferencia del diagnóstico médico y diagnóstico en fisioterapia. Más adelante les voy a subir videos acerca de cómo es que se hace específicamente el diagnóstico en fisioterapia, qué modelos utilizamos, qué métodos, y les va a quedar mucho más claro el tema del diagnóstico en fisioterapia. Espero les guste. Nosotros somos Metamorfisios. Hasta luego.